comentarles a ustedes algunos aspectos de este libro. Y quisiera empezar diciéndoles que para leer Mi viaje, el hilo que nos une, hay que prepararse. Si usted, lector, lo aborda así, sin más, puede verse sorprendido en su ánimo, en su mente. Tomando en cuenta la juventud de su autora, abrir las hojas de este Mi viaje puede suponerle a usted encontrar la sucesión de una serie de recorridos turísticos en avión, autobús o crucero, de tardes de playa, de noches de baile o de diversión, o las novedades de los platillos gourmet por el mundo. Pero no. Como lector, muy pronto se sorprende uno cuando el viaje de Flor te narra, por ejemplo, la noche que en Tailandia tuvo que dormir entre insectos y bichos sobre su piel, o la ocasión en que ella tuvo que perseguir a un par de pillos que le arrancaron joyas a su madre y a una amiga, o el nado a mar abierto a más de 40 metros de profundidad en Islas Fiji, que se atrevió a hacer para encontrarse con varios tiburones de especies distintas, o la asistencia al parto de una niña hindú que nació viva y luego fue dejada morir para evitar que viviera peor, o la pareja que en Bangkok la invita a pernoctar en su departamento, donde los anfitriones, esta pareja, consumen toda clase de estupefacientes, o la travesía por el Nilo que casi le cuesta la vida, o la ocasión en que estuvo a punto de morir víctima de una mina terrestre en Vietnam. ¿Y qué decir de la riesgosa exposición ante la Guardia Nacional nicaragüense en su clandestino afán de la autora por entrevistar a un opositor al régimen? Y así, una serie de inesperados episodios, los más perturbadores, estrujantes, los menos románticos, divertidos. En mi papel de lector, que recién abro el libro, me pregunto, pero ¿por qué exponerse a tales peligros y desventuras? ¿Cuál es el sentido? ¿Será que Flor está fuera de sí? Claro que no, me respondo luego de seguir con su lectura. Sin duda hay un hilo conductor en todas esas historias. Por un lado, la reiterada constatación que hace la autora de la explotación de la mujer como fenómeno diacrónico en casi todas las latitudes y culturas. Y por otro lado, su convicción de que solo a través del diálogo, el perdón incluso, la mediación y el respeto a los derechos humanos se pueden llegar a solucionar los conflictos individuales, tribales, comunales y entre las naciones. La actuación opresiva hacia la mujer y el diálogo, la mediación y el perdón para evitar que los conflictos crezcan, me parece que son las claves primarias y fundamentales para la lectura de este Mi viaje, que no es uno solo, sino una suma de decenas de viajes que para Flor, como ya se decía, empezaron a la tierna edad de 14 años y que continuaron en las siguientes 2 décadas por Estados Unidos, Canadá, Japón, la India, Inglaterra, Camboya, Islas Fiji, Uganda, Tailandia, Vietnam, Ruanda, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, por mencionar solo algunos. Por eso, el libro que ahora presentamos no es para nada un texto de contenido convencional ni de temática uniforme, y mucho menos es un libro de superación personal.
Con extrema simpleza se podría quizá catalogar a este como un libro de aventuras, porque está plagado de historias, unas heroicas, otras increíbles y otras de suspenso o de indignación, que estrujan el alma de cualquier lector que sea atento, que sea abierto. ¿Cómo no mencionar la aventura de Flor y su encuentro con tiburones, como decía hace un rato, a casi medio centenar de metros de profundidad? Imposible ignorar la tragedia que pudo ocurrir cuando la autora se empeñó en hacer un peligroso recorrido de navegación en balsa por el imponente río Nilo en el África septentrional. ¿Y qué decir del viaje a de Tailandia a Phnom Penh, que duró 8 o 9 horas de noche por una carretera desierta, con un taxista ebrio que conducía un vehículo medio descompuesto y que en la parte trasera llevaba a un gringo aprovechándose de una adolescente nativa que acababa de ser comprada por él? Pero la autora también nos pasea a través de los pubs, espero que así se pronuncie, de los pubs británicos, donde disfruta de una buena cerveza, o en su bicicleta nos conduce por las mejores calles y plazas de París. Nos sorprende mostrándonos la majestuosidad del Angkor Wat, el mayor templo hinduista jamás construido, y también nos sorprende con los inefables paisajes de las Islas Fiji. Como buena chihuahuense, la autora también le da lugar en el libro al romance, al amor y al desamor. En sus historias, por ejemplo, de casi matrimonio con el más cotizado y apuesto estudiante de la escuela en Princeton, en Estados Unidos, o aquel príncipe de la realeza que le ofreció una de las islas en Fiji si aceptaba su propuesta de matrimonio. Imagínense nomás. Y también aparecen en este libro la traición y el crimen a través de un personaje siniestro que, diciendo amarla, atentó gravemente contra su vida y que, a pesar de lo ocurrido, aún sigue impune. Hija de un entrañable pensador, abogado y maestro universitario, y de una mujer de muy vasta cultura, la autora en su obra hace filosofía de la vida, planteando preguntas y plasmando convicciones sobre la libertad, el cambio, el tiempo, los sueños. Por ejemplo, de los sueños, se pregunta: ¿hasta dónde puedes distinguir tus sueños de la realidad? Y asegura que su vida ha sido un montón de sueños hechos realidad, convencida de que los sueños sí se cumplen. De la libertad, que por cierto fue un regalo apreciabilísimo para ella, un regalo de sus padres. Afirma que pareciera que el ser humano es producto de las circunstancias, pero que cada quien llegamos solos en esta vida y debemos aprender a caminar así hasta el final. Dice que ser libre es correrse el riesgo de cambiar para crecer y dejar el mundo conocido y confortable, pues cada quien tiene el enorme poder de cambiar su realidad. La mayoría de los viajes de Flor fueron o han sido de investigación y de estudio. Su afán, ya se decía, conocer las costumbres y culturas diversas para extraer y visibilizar la situación de opresión que las mujeres y muchos menores viven en forma casi invariable en todas las latitudes, sea Norteamérica o Asia, África, Oriente Medio o Centroamérica. De ahí su compromiso de luchar por los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres. De ahí su vocación de resolver los conflictos de manera adecuada para que no escalen, pues un conflicto que ha estallado en violencia, si no es manejado adecuadamente, sin duda escala, dice, y revienta.
Por cierto, los mayores conocimientos como especialista en solución de conflictos, Flor no los aprendió en las diversas universidades que estudió y que fueron muy buenas, sino en el campo de batalla, en los callejones y poblados de la India, o en las calles de prostitución en Tailandia, o en Ruanda y en Camboya, donde después de varios de los terribles genocidios, las mujeres que perdieron a sus hijos, a sus hijas, a sus compañeros, han tenido que aprender a perdonar para liberarse. Ahí, en ese campo de la realidad cruda y cruel, nuestra autora aprendió las verdaderas lecciones. Afirma Flor que cuando una persona escucha con compasión, hace que retome su dignidad y que sane, porque son más profundas las heridas del alma que las corporales, ya que a veces no se puede más que escuchar y acompañar con el corazón, pues para resolver un conflicto no hay más camino seguro que por la vía pacífica. Para ella es mejor la justicia restaurativa y retributiva que la justicia punitiva. Así pues, Flor es empática con las mujeres sometidas y sufrientes desde que ella misma fue sometida al hostigamiento y agresión por ser mujer. Cuando uno estudia la violencia y el conflicto, dice Flor, es inevitable verse inmersa en ellos. Para entender esas dinámicas, primero hay que experimentarlas en carne propia. Hay otra aportación de mi viaje, el hilo que nos une, que no es menos importante y que quizá resulta la más difícil y edificante. En este libro, Flor optó por la valentía de desnudarse y hablar de sí misma. En algunos fragmentos de este libro, Flor transparenta su vida de hija, de hermana, transparenta sus afectos y sus sueños. Habla de la necesidad que tuvo de trabajar como costurera o como cocinera para pagar sus estudios. Escribe acerca de su afán de aprendizaje en cada viaje o de su capacidad de asombro ante la belleza del paisaje o del arte. Pero lo que es más profundo, nos confía la intimidad de su vida como víctima que fue de un intento de homicidio, de feminicidio, por un personaje siniestro que juraba amarla. Quizá fue esto lo que a Flor le costó más y tuvieron que pasar 4 largos años para decidirse por la publicación de este libro. Y es que sin duda se requiere de algo más que valentía para abrirse como Flor lo hace en este libro. Y bueno, como producto literario, la obra que hoy se presenta nos ofrece una muy bien lograda prosa. Aquí, la autora se revela como excelente narradora y cronista, porque con gran sensibilidad y detalle nos describe tanto lugares y paisajes como el exterior y el interior de las personas. Su narración no es lineal ni cronológica. Utiliza frecuentes saltos entre tiempos y lugares en su afán por ilustrar mejor lo que quiere transmitir al lector. También la autora se revela como novelista en la feliz utilización de recursos metafóricos como aquel en que unas viejas y rasgadas cortinas de las ventanas en el taller de costura en Canadá, donde ella trabajó junto a otras pobres mujeres, resultaban para ella ser las custodias de los innumerables secretos de estas costureras oprimidas. Igual,
Flor enaltece los símbolos y les da lugar preponderante, como unos jabones en flor y en tela multicolor de Ruanda que trajo para compartirlos con sus amigos de Chihuahua, o la estrella que tuvo que perseguir, una estrella física pequeña en Gran Bretaña, y a la que, junto con su padre, optó por llamarla Esperanza. Al trazar sus textos, la autora también acude a sus conocimientos de historia y geografía, enfatizando, por ejemplo, el lado humano y los defectos del Mahatma Gandhi. Aborda la naturaleza de aspectos culturales clave como el kendo de Japón o la numerología tántrica de la India. En el conocimiento geográfico, a mí me sucedió que la lectura de este libro me facilitó tremendamente la ubicación y el conocimiento cultural de muchos países que de otra manera hubiera tenido que leer varios libros o enciclopedias para poder lograrlo. En mi viaje, El hilo que nos une, aparecen 52 estupendas fotografías tomadas por la autora. Hay que advertir que, además del vino tinto, Flor es fan de la fotografía. Esta cantidad de fotografías en un número de 228, 230 páginas de este libro me parece una combinación equilibrada para ilustrar buena parte de sus historias. Este que hoy presentamos es un libro, me parece, de aventuras existenciales que retratan a la autora y dan testimonio de sus experiencias, de sus aventuras culturales y espirituales, de sus reflexiones, de sus encrucijadas. Ya voy a acabar, no se preocupe. En este libro, Flor hace sus propuestas para visibilizar los derechos humanos de que adolecen millones de mujeres en el mundo como un fatal hilo que las une por todas las latitudes y culturas del planeta. Sé que Flor dudó, y no poco, de la conveniencia o no de publicar este libro, y que le llevó alrededor de 4 años el prepararlo, el escribirlo, el diseñarlo, luego meterlo al horno y ofrecérnoslo como lo podemos ver ahora. Yo aplaudo esta decisión de la autora, convencido de que el mejor legado que se puede hacer a los demás es regalarles historias. El libro de Flor es tan honesto y directo como su autora. Narra historias de vida y realidades crudas con un enfoque social y humanitario, todas para provocar la reflexión y una toma de postura del lector. Por eso, insisto que para leer Mi viaje, el hilo que nos une, hay que prepararse, para no sentirse fuera de lugar, sino, al contrario, para dejarnos sorprender por la valentía de Flor, por su arrojo, por su visión libertaria, su sororidad y su búsqueda de un mundo más equitativo para los más vulnerables, especialmente las mujeres. Permítanme invitarles a adquirir y a leer este libro. Sinceramente, de corazón se los recomiendo. Bien que vale la pena su lectura y sobre todo su reflexión, su toma de conciencia. Enhorabuena, Flor. Gracias por concederme el honor de invitarme a comentar tu libro, lo cual me ha hecho sentir muy, muy halagado. Gracias, Flor, por atreverte a contar tus historias y regalárnoslas. Gracias, Flor. Buenas tardes, noches.
Muchísimas gracias, Leo, por tan atinada, hermosa, directa, honesta reseña. Al contrario, me siento yo muy honrada que seas tú y que sea Laura, que sean las personas que estén en este momento acompañándome en esta presentación de, como dice Leo, un texto muy íntimo mío, muy honesto, y por ahí se dice, es más fácil escribir la historia de alguien más a la propia. Se requiere de un alto grado de vulnerabilidad, exponerse y decir, bueno, esta soy yo. Y es la única manera en la que yo encuentro para crear puentes y conexión con los demás. Y esa conexión con los demás se llama amor también. Y sí, es un libro con un tinte autobiográfico, del yo autobiográfico, que trato de saltarlo al yo literario, al yo literario del yo autobiográfico. Y a través de esta biografía literaria también nombro y doy voz a los sin voz, a esos otros generalmente desapercibidos y sin rostro. Y por eso también este libro va acompañado de rostros, y bueno, ya después van a enterar cómo tomé estas fotografías. No les voy a spoilear el libro, pero bueno, un poquito de contexto. Me ha gustado siempre tomar muchas fotografías, y por ahí mi mamá es un poquito la responsable. Viajaba y me decía, retrata a las mujeres, retrata los rostros, y muy obediente, y voy retratando rostros. Así como muy obediente me salí correteando a 2 ladrones en Cuernavaca porque le robaron su cadena de oro, y terminé golpeada dentro de un taxi, casi secuestrada. No les voy a spoilear, pero estando yo en Inglaterra estudiando mi tercera maestría en resolución de conflictos, estudios de paz, yo tenía ese sueño, esa ilusión por estar en varios lugares y hacer investigación de campo, pero solamente se podía ir a un solo lugar y tenía presupuesto exacto para un destino. Pero cómo el universo conspira, y unas noches antes de que se tomara una decisión de un grupo que iba a ir auspiciado por la Universidad de Bradford a Ruanda, a hacer investigación de campo en Ruanda. Yo quería ir a Oceanía, quería ir a África, quería ir a todos los lugares, y yo una noche antes subo las fotografías en un sitio que yo encontré y las publiqué. Pero entonces yo tenía que tomar la decisión. Bueno, no tenía dinero para todos los viajes. La coordinadora del grupo de África, que se estaba organizando con el rector de la universidad para ir a Ruanda a hacer investigación de campo después de los estragos del genocidio que había sucedido, de pronto a ella le llega mi sitio con las fotografías. Entonces a la mañana siguiente me marca, consigue mi teléfono y me dice, oye, Flor. Yo, sí, necesito hablar contigo, te veo en mi oficina hoy, y voy a su oficina. Yo, pues, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Me dice, mira, voy a ser honesta contigo y directa. La universidad necesita una persona que tome fotografías en Ruanda, y sé que tú estás interesada en ir a Ruanda. Nada más hay 10 lugares, pero tenemos apartados 9 que ya están asegurados y 1 disponible por si tú quieres. La universidad te paga el viaje a cambio de que tú tomes fotografías. Ahí se cumplió un sueño mío, porque un sueño mío era, qué increíble que alguien me pague por tomar fotografías y viajar en el mundo, y ahí van a ver estas fotografías. Pero empiezan los viajes de una manera romántica, de una manera ingenua, inocente, cuando son muy, muy, muy pequeñas realmente, que también lo narro en el libro. Y cómo me voy enamorando yo del mundo, de los idiomas, de las culturas, de la gastronomía, de los contextos, de la gente, sobre todo de la gente. Y supe que iba a ser una adicción, lo supe inmediatamente. Yo tenía que seguir atestiguando ese mundo, qué era ese mundo.
Y ahí, bueno, sí, con algunas locuras y atrevimientos ingenuos también, de una mujer que se cree omnipotente, todopoderosa para devorar el mundo, voy buscando la manera hasta que esos viajes se van complejizando y dejan de ser viajes de placer y van siendo viajes de investigación, viajes de estudio, viajes de trabajo, en lugares difíciles, en contextos difíciles, en situaciones con personas de vulnerabilidad, con injusticias. Y me voy dando cuenta de cómo de chica yo vivía en una burbuja rosa idílica y de pronto esa burbuja se rompe, pero no solamente se rompe y se acaba un sueño, sino a mí me orilla y me inspira a trabajar en qué se puede hacer para lograr un mundo más empático, qué se puede hacer para construir la paz, qué se puede hacer, qué puedo hacer yo y qué podemos hacer los demás. Por ahí narro una anécdota que me gusta a mí compartir con personas y la he compartido en algunas conferencias sobre la tranquilidad de bucear entre tiburones a mar abierto. Cuando estuve en Fiji haciendo precisamente investigación de campo y colaborando con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la agencia regional en Fiji, con recuperación de conflicto y prevención de conflicto, bueno, yo tengo la piel muy sensible y decía, no, es el paraíso, es idílico, pero no puedo irme a acostar en una playa, pero 40 metros bajo el mar sí puedo estar. Y empecé en mis ratos libres y en mis tardes de lunch en la oficina a certificarme en buceo. Y bueno, por aquí les muestro algunas fotografías. Bueno, ahorita. No. Primero aprender a bucear. Después de bucear de noche. Esa era la segunda tarea. Y luego yo quería complejizarlo un poquito más porque en Fiji es uno de los pocos lugares donde se puede bucear con tiburones a mar abierto, sin jaulas. Y yo quería vivir esa experiencia. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede hacer esto, con decenas de tiburones de distintas especies. Y bueno, llegó el día. Me levanté muy temprano, no le avisé absolutamente a nadie. Este es algo que yo hice por voluntad propia. Dije, ya al día siguiente, si todo sale bien, ya llamo y publico la noticia, pero por lo pronto esto es mío. Vamos a esta isla lejana. Hay varias personas de diversas partes del mundo que solamente volaron a vivir esa experiencia. Estamos ya algunas personas arriba de un bote que nos está llevando a mar abierto, pero para esto nosotros tuvimos que, bueno, yo en lo personal tuve que entrenarme muy bien para saber cómo es mi equipo. Tengo un reloj que me va midiendo la presión, mi regulador, las señas de emergencia, respirar y cómo hacerlo, porque estar ahí ya nadie te puede ayudar, tú dependes solamente de ti misma y bueno, y nada más. Entonces, el primer shock es estar en ese mar y ver a los tiburones y saber que la parte más profunda del mar son 10,000 metros, pero de pronto pasa un avión y me doy cuenta que los aviones vuelan a 10,000 metros también y me siento como en un limbo. Me siento como en ese limbo por entrar a un tártaro, por entrar al infierno, por las puertas del infierno. Y yo tengo la decisión, veo los tiburones y decido aventarme. Cuando voy bajando, a los pocos metros me doy cuenta de que mi regulador no sirve. Le digo al instructor que tengo que subir para cambiar mi regulador. Ya estando en la barquita, vuelvo a cambiar mi equipo y viene otra vez. ¿Me aviento o no me aviento? ¿Hago las cosas o no las hago? Y ese es un conflicto intrapersonal, hablando de conflictos, ¿no? Está el conflicto intrapersonal, interpersonal, intergrupal
internacional y las dinámicas son más o menos las mismas. Entonces yo vacié mi mente y me volví a arrojar. Ese es un conflicto y todos los días tenemos conflictos. ¿Me paso el semáforo rojo o no? Suena el despertador a las 5 de la mañana, ¿me levanto o me quedo dormida? Es el final de la quincena y no traigo dinero y veo a una señora que se le caen 500 pesos enfrente de mí, ¿se los regreso o no se los regreso? Y eso es algo que uno tiene que trabajar con uno mismo y tiene que ver con la moral y tiene que ver con las decisiones que uno va tomando. Entonces, cuando vamos bajando el instructor y yo, nos van rodeando tiburones y llegamos a la primera etapa de 10 metros, luego 20, 30 hasta el fondo. La primera regla del buceo es jamás contengas el aliento, porque si tú contienes el aliento, tus pulmones se pueden dañar. También, jamás dejes de respirar y regula tu respiración, porque a 40 metros bajo el mar, el oxígeno está contado, entonces yo tengo que estar en el momento presente respirando y exhalando. Y luego me acordé de la India, porque es el prana, es la energía vital, respirar. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos ansiosos? Respira, conéctate con el presente, conéctate con el mundo. Y es tan interesante que la primera regla del buceo sea esa: jamás contengas el aliento y respira. Luego ahí yo me di cuenta y es el momento más presente que he tenido en toda mi vida. Vi mis manos, vi mi alrededor, vi tiburones enormes, bull shark, tiger shark, y dije, esto es todo lo que tengo. No sé qué va a pasar en la noche, qué voy a cenar, quién está pensando que voy a cenar o qué se me estaba ocurriendo, si dejé la estufa prendida o qué pasó. Pero bueno, me ayudó a mí a estar en el presente y fue una experiencia que yo agrupé con cosas que había aprendido en la India también, de aprender a respirar, y cosas que también había escuchado de mi mamá incluso, ¿no? Pero cuando vamos subiendo, ya otra vez a la superficie, un japonés se adelanta y con un aletazo me tira el regulador. Entonces yo recordé las primeras reglas, ¿no? No dejes de respirar y tratar de solventar el problema. Un problema y un conflicto es muy distinto. El problema es objetivo, tiene o no tiene solución. Y el conflicto es si yo voy y le jalo la aleta a este hombre y le reclamo que cómo se le ocurre que me esté tirando mi regulador porque me puedo morir y no me puedo ir a la superficie de 40 metros arriba porque mis pulmones pueden colapsar, ¿no? Entonces ahí viene la interacción humana también. Y luego diseñé una conferencia donde digo la tranquilidad de bucear entre tiburones, porque mi propuesta es más seguro bucear entre tiburones que caminar entre personas. Y es más seguro porque entre personas nos violamos los derechos humanos, tenemos injusticias, hay impunidad, somos negros a veces, tenemos malas intenciones, y la propuesta es, espero que algún día sea más seguro caminar entre personas que nadar entre esos pececitos, como una crítica. Estamos en un país donde abunda la violencia, pero no solamente aquí, sino en cada rincón del planeta hay diferentes violencias y diferentes conflictos que nos afectan a todos de manera personal, intergrupal, internacionalmente, y es nuestra incapacidad de solventarlos lo que nos hace todavía más fuertes en nuestros conflictos. Y este libro es una propuesta también en mi ruta y en mis estudios de solución de conflictos, de construcción de paz, de derechos humanos y de denunciar ese mundo en situación de violencia y darle voz a los sin voz y a esos otros que no tienen más opción más que seguir labrando la tierra, cosechando lo poco que tienen, y quizás si son afortunados tener algunos 40 años de vida, efímera vida, y si son niñas en la India y son mujeres, bueno, van a nacer y es muy probable que las vayan a dejar a morir por el solo hecho de ser niñas, ¿no? Ahí narro el autogenocidio de las niñas que me tocó atestiguar en la India. Yo vivía en una casa, porque nos quedamos con casa, ya después me enteré que uno se podía quedar en hotel, dije, Dios santo, ¿por qué nos dijeron cuando regresamos y no en ese momento? No se crean. Pero yo había llegado un día de un safari, mi ropa estaba empolventada,
sucia yo, sudada. Donde yo me hospedaba, él era neonatólogo y ella ginecóloga. Y bueno, tenían una clínica pequeñita enseguida de su casa, pero la clínica era un cuarto con cemento, con paredes enjarradas, en medio de ese cuarto una plancha de cemento también, una insalubridad tremenda, y me invitan a mí a pasar a atestiguar, a ver el parto. Yo pensé que me iban a poner algún instrumento quirúrgico, alguna bata, algo, ¿no? Nada más me pidieron que me retirara los tenis y que entrara. Y ahí fue cuando yo atestiguo por primera vez en mi vida el nacimiento de un ser humano, y estaba muy contenta. Y bueno, la insalubridad, me saltó sangre, casi me desmayo y vicisitudes, ¿no? Yo no estoy acostumbrada, a lo mejor un médico sí, ¿no? Pero bueno, era ya medianoche, me retiré y me fui a dormir, y al día siguiente, durante el desayuno, platicando con estas personas, yo queriendo ser un puente, le pregunto a él que cómo estaba la mamá y cómo estaba el niño o la niña que había nacido, y muy tranquilamente me dice, ¿la niña se murió? Yo intrigada le pregunté por qué, si yo en mi concepción de las cosas la había visto muy bien a ese bebé. Me dice, es que la mamá la dejó morir. Y ahí tuve un impacto muy fuerte, y le pregunté nuevamente que por qué, y me dice, fue decisión de ella, fue decisión de la mamá dejarla morir, porque ella ya tiene otra hija y sabe lo difícil que es ser una mujer de su casta en la India, y preferible dejarla morir a que tenga que sufrir violencia y a que tenga que vivir una vida muy dura como la ha vivido ella. Entonces ahí me enteré yo que conocer el sexo del bebé cuando las mujeres están en gestación es ilegal, porque si son niñas, las abortan. Pero luego está esta otra parte mucho más fuerte, que nacen, son niñas y las dejan morir. Y en ese momento, yo jamás me atreví a volver a juzgar, o siquiera pensar en juzgar a aquella mujer que toma tal decisión o tan difícil decisión de abortar, por ejemplo. Que lo vemos, lo leemos y tratamos de racionalizarlo, pero atestiguarlo, y son esas experiencias las que han forjado mi vida y mi pensamiento y mis criterios. Yo escribo columnas en El Sol de México, en El Heraldo, en Milenio, y con ese tinte crítico también de denunciar. Es una obligación que tenemos todos y todas, de cualquier manera hacerlo, a través del arte, a través de la escritura, a través de pequeñas acciones, pero son esas pequeñas acciones las que nos orillan y las que nos motivan a tratar de mover conciencias, a tratar de hacer introspección y cambiar. Y si ese cambio viene conmigo misma, está perfecto, pero si ese cambio conmigo misma yo logré transmitirlo a alguien más, y si ese cambio se va propagando, y son pequeñas acciones, y como dice Leo, he estudiado en varias universidades, he tenido la oportunidad de tener becas, de ser galardonada, mis papás me han apoyado, pero lo que yo realmente he aprendido, no lo aprendí en la biblioteca o en un salón de clases, lo aprendí en estos viajes, en esta vida, platicando con personas, escuchando sus historias, compartiendo la mía, y son todas estas personas las que me ayudaron a mí a yo crear mi propio viaje, y este viaje compartirlo con ustedes de una manera pues atrevida, una manera honesta, directa, y bueno, es el mayor acto de vulnerabilidad que estoy haciendo en este momento, esperando crear ese puente con ustedes y lograrlos inspirar para que ustedes también formen su propio viaje, cualquiera que este sea. Y pues por aquí, a ver, todo empezó con estas fotografías, y luego un día me puse a hacer un bosquejo de cómo quería que a lo mejor fuera un libro. Bueno, son algunas de las fotografías que ustedes van a encontrar dentro del libro. Esto es en Fiji, personas que participaron en diálogos democráticos. En Ruanda se está utilizando mucho el deporte para la construcción de paz, reconciliar a las tribus Hutus y Tutsis.
Este es un niño, hijo de sobrevivientes del autogenocidio en Camboya, donde más de 3 millones de personas fueron brutalmente asesinadas por Pol Pot en los años 70. Y está este niño en un campo de matanza que ahora sirve como museo. Y recuerdo ir caminando por este campo y nos dice el que nos va guiando, no volteen al piso. Pues lo primero que hice fue voltear al piso y estábamos caminando entre dientes, entre huesos, entre tantos restos humanos que permanecen ahí a pesar de las décadas, ¿no? En la India, esta mujer es, yo pienso que uno de los retratos más impactantes que he tomado, una mujer de la tribu Rabarí en la India. Es extremadamente difícil encontrar a una mujer con ojos verdes en esta región. Es como un cometa que pasa cada 1000 años, así una mujer con estas características. Tiene tatuajes en su cuello, en su rostro se ve afligido, y al lado de ella está su camello con sus niños, porque ella está labrando la tierra. Y también son las mujeres en la India las que pavimentan y edifican casas, no porque sean más fuertes, sino porque es más barato pagarles a ella. Entonces, tiene una corta edad esta mujer, pero su rostro refleja una ancianidad. Y yo traía mi cámara caminando en el campo y me paro enfrente de ella con mi cámara abajo, y ella tenía su mirada baja también. La levanta y yo levanto mi cámara pidiendo permiso para retratarla. Implícitamente ella parpadea y yo comprendo que me está dando ese permiso y la capturo. Pero este rostro es el rostro de una mujer en cualquier parte del mundo. Y ella con dignidad se afronta conmigo y yo le disparo y dije, quizás su mirada sea tan efímera como este atardecer, quizás su mirada o su vida sea tan efímera. Y en Ruanda también, los niños, aquí estamos, los tiburones, los pececitos bonitos, ahí estamos, la que tiene la partidura soy yo. Pero bueno, hay un video que lo mostré en Bradford por primera vez hace algunos años. Es una compilación de estas fotografías que es un mensaje y una invitación a la paz, y me gustaría, dura 2 minutos, si lo podemos ver, porque engloba lo que es este libro y engloba estas fotografías y la propuesta que yo traigo. No sé si se pueda regresar desde el principio.
Y bueno, aquí dice, la paz es la manifestación de la compasión humana. Y bueno, creo que ya me extendí mucho, ya no sé ni qué dije, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este proceso del libro, lo que se ha dicho, adelante. Buenas tardes a todos. Flor, mis respetos y admiración para ti cada vez más. Te leo, te escucho, te vuelvo a leer, te vuelvo a escuchar y siempre hay algo nuevo con que sorprenderme. Lo que nos has mostrado hoy y también los comentaristas, de verdad es para seguir creando conciencia. Este es un libro que está escrito, pero también tiene vida. Así es de que es también labor de todos nosotros que estamos aquí para honrar ese trabajo y esa valentía, pues seguir difundiendo tu voz, tu mensaje. No tengo más que agradecerte y sobre todo toda tu confianza. Gracias. Y bueno, no les voy a espolear, ya les espoleé poquito, pero léanlo y que cada quien llegue a la verdad. Pues yo quiero felicitarte, la verdad es una información muy importante de una mujer chihuahuense que se ha preocupado por la mujer y se ha preocupado por exponernos a nosotros cómo viven las mujeres en todas partes del mundo. Te felicito por tu valentía, por tu fuerza y felicito a tu mamá, que la conozco desde hace mucho tiempo, por tener una hija tan brillante. Y pues sigue así, muchas felicidades. Trasciendes tú, trasciende Chihuahua y la mujer chihuahuense. Gracias. Este libro fue, elaborado más o menos en cuánto tiempo lo realizaste o hiciste la conjunción de todo ese trabajo que has realizado maravillosamente. Bueno, ¿cuánto tiempo? Empecé con esta labor literaria en 2019 y principios de 2020, cuando yo estaba haciendo mis prácticas de investigación doctoral en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una muy buena amiga ahora, colega brasileña, empiezo a comentarle, bueno, también ahí viene cómo decido yo a contar mi propia historia a través de la historia de alguien más que me inspira a mí a hacerlo. Y me dice, Flor, deja todo, suéltalo, empieza a escribir. Y así yo, mientras estoy en la biblioteca de la Corte Interamericana, mientras está lloviendo afuera, torrenciales, y como si estuviéramos en Jurassic Park, empiezo a teclear esas primeras letras, pero luego lo paro porque escribir es difícil, es fuerte, más cuando se comparte, nos escriben fibras muy, muy, muy profundas. Luego también tienen mucha investigación, vienen datos históricos, culturales, la dictadura en Nicaragua. Entonces también trae mucha investigación y datos duros que hay que plasmarlos bien. Y luego se atravesó la pandemia, entonces alrededor de 4 años lo dejaba un poquito marinar, como se dice, y otra vez me retomaba de valor para volverme a sentar y volver a escribir. Y bueno, fue un proceso fuerte para mí también. Fue una catarsis y también decidirme yo a contarlo y a compartirlo abiertamente. A desnudarte. A desnudarlo y bueno, por ahí personas me preguntan que no te da miedo o que no.
lo que vayan a pensar, bueno, uno, a mí la verdad es algo que me tiene sin cuidado. Entonces, pienso que la mejor manera de conectar es siendo honestos y narro un capítulo de mi vida también en esa congruencia. Estoy narrando situaciones difíciles de muchas personas y bueno, ¿quién soy yo? O antes decía, ¿quién era yo hablando de esto? Y decía, pues es que también necesito yo compartir lo mío y subirme a esta plataforma donde todos y todas estamos, pero juntos y juntas, no desde afuera y señalando, ¿no? Entonces, 4 años más o menos. No, es que es fabulosamente corto el tiempo, ¿no? Porque yo tengo casi como 15 años que me fui a hacer una investigación a Marruecos sobre la mujer, ¿no? Trabajé como 4 años haciendo todo y dificilísimo porque tenía que andar tapada, mucha discriminación, etcétera, ¿no? Pero antes había estado yo becada en Bogotá cuando estaba la guerrilla, los estados de sitio, etcétera. Entonces, yo tengo 81 años. Entonces, yo digo, eres tan joven y todo lo que has hecho, ay, qué pena, cuánto tiempo yo he esperado, porque sí estoy en un taller de escritura, ¿verdad? Pero es maravilloso, digo, pienso, eres un ejemplo y tengo que darle duro a seguir trabajando. Y cada quien tiene su viaje, cada quien tiene su experiencia. Este ha sido mi viaje, pero ustedes en lo particular tiene cada uno su contexto, su historia, su propia historia y es tan legítima como cualquier otra. Aquí lo importante es escribir la primera palabra. Y bueno, yo en lo personal tuve que renunciar a muchas cosas, a un trabajo fijo, tuve que renunciar a mucho estilo de vida, todo para tomar la decisión de me siento y lo escribo, porque si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo? ¿No? Y pues al contrario, felicidades y es el viaje de cada uno. Entonces por eso espero que este viaje les inspire a ustedes a mostrar el propio, el cualquiera que sea. Cada uno de ustedes sabe. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, más que pregunta, yo quisiera felicitarte y decirte algo que siento al estar leyendo el libro. Me hubiera gustado leerlo a los 15 años. Si lo hubiera leído a los 15 años de mi edad, pues a lo mejor hubiera sido yo más arrojado en la vida. A lo mejor hubiera también sido más empático con los problemas del mundo. Vivimos experiencias fuertes, por ejemplo en 68 en Tlatelolco y aquí mismo en Chihuahua el 71, y en aquel entonces pues como que no sentía yo el peligro como una dimensión ajena, ¿no? Como una dimensión extraña para mí. Pero ahora como tú planteas las cosas en tu libro, como tú las vives y como tú compartes el sentimiento de ser empática y de ser luchadora para ayudar a los demás, es algo que enaltece muchísimo, por eso te felicito. Además, siento que todavía te falta vivir y disfrutar el efecto que va a tener este libro, porque estoy completamente seguro que todo lo que este libro contiene va a influenciar y va a impactar mucho, demasiado en la mentalidad de quien lo lee, demasiado en el ruedo, en el viaje que el propio libro por sí solo va a tener, porque esos son los libros, son caminantes, son juglares de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el mundo exterior y en el mundo interior. Tú viviste el peligro en tu propia piel, pero también vives la vida de los demás y la contemplas como propia. Muchas gracias, Flor, por escribir este libro y lamento que sea el primero. Deberías de haber empezado desde los 14 años a publicar más bien. Creo que sí escribiste y sí hiciste cosas literarias, pero
pero publicado empieza a nacer como un hijo, el libro que tienes, y sigue su camino por sí solo. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, pues, yo qué te puedo decir, como mi hija, me siento profundamente orgullosa de ti. Cuando leí tu libro, o sea, lo dejaba y lo volví a tomar porque no podía, fue demasiado fuerte para mí, porque en tu viaje ignoré muchas cosas y muchos peligros que tú viviste y que me hubiera gustado tanto estar contigo para abrazarte, para decirte aquí estoy, para que supieras que no estaba sola. Pero bueno, quiero decirles que Flor desde muy pequeña fue ha sido muy independiente, muy arrojada, bueno, una de las imágenes que conservo de ella de niña es como una guerrera con un casco, una resortera, porque iba a cazar no sé qué y un arco que su papá le había regalado y tenía, no sé, como 5 años. Y no sé, como también a esa edad un día algo no le gustó en la cena y dijo, pues yo ya me voy, y fue por una maletita y se fue allá en la cochera. Entonces, todas esas imágenes me han agolpado mucho, pero todo eso es ese viaje que has vivido, hija. Yo te dije, no estabas sola, Dios estaba contigo y los ángeles que te han protegido siempre. Y aunque yo en mi ignorancia y tu papá también, pues no, y además como nos ocultaste tantas cosas que bueno, con esto no puedo todavía, no me la acabo. Entonces, Y nunca estuve sola y sí tomé decisiones muy arriesgadas y muy viscerales y muy impulsivas, pero después de reflexionarlas en aquel entonces decía, ¿qué es que me pasó esto? Como conmocionada, pero a la vez sorprendida. Y fue un viaje que también yo disfruté a su manera. Cuando estaba yo en ese carro en Camboya, rumbo a, bueno, de Tailandia a Phnom Penh, dije aquí ya con ese miedo, pero luego pasa eso y la reflexión y bueno, no, hay cosas que no volvería a hacer definitivamente. Digo, ya las hice y estoy bien agradecida, pero ahora desde otro punto más de conciencia. Y yo me creía de plástico, me creía omnipotente también y esa sed y esas ganas de conocer el mundo y conocer a la gente me orillaron a mí a devorar. Y ahora escribo en mi casa, en mi ventana y hago mis viajes bonitos ya, ¿no? Pero de pronto hay 2 que 3 dramas, pero ya le hemos bajado y agradecida con la vida, agradecida con Dios, con mis papás. Muy agradecida por lo que he vivido, por lo que me ha tocado, no cambiaría absolutamente nada, es lo que me ha hecho lo que soy en este momento, pero bueno, ya no se puede volver al pasado, es de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la decisión? Y pues yo lo único que te puedo decir es que tu papá desde donde está en el cielo está también muy orgulloso de ti y que sepas que haz caso al llamado de tu corazón, a donde tu corazón te guíe y yo estoy contigo apoyándote desde donde esté de corazón. y gracias a ustedes porque siempre me han apoyado, sin esa libertad yo estaría, no sabemos. Sí, aquí sí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Mucho de lo que Flor pone ahí viene de donde viene. Sus papás, su hermana, su familia le han dado unas bases increíbles, una capacidad de afrontar las cosas con energía, con ideas propias, de apropiarse lo que ve, de tomar lo que ve a su alrededor y transformarlo de alguna manera en parte de sus vivencias. Es impresionante lo que ha logrado con lo que tiene de base.
pero también hay mucho que agradecerle a la familia que tiene y a todos los que están a su alrededor, cómo ha ido conformando un equipo que la mantiene, que alrededor le da apoyo, que surgen cuando se necesita exactamente y que una vez que ya no se necesitan, la dejan que siga adelante. Entonces, esa fuerza, ese empuje, esas ganas están bien reflejados en el libro, pero más aún en la mujer que lo escribió. Por ahí diría mi mamá, ¿otra vez? Bueno, pues, ándale. Muchas gracias por su presencia y por su atención. Muchas gracias, Flor, Laura, Leo, muchas gracias, querido público, y les recuerdo, el próximo 17 jueves no tendremos jueves de puertas abiertas por Semana Santa, pero los esperamos el 24 de abril con un concierto, la canción de protesta como medio de difusión social, resistencia y concientización social, por Víctor Hugo. Los esperamos y síganos en redes sociales para que no se pierdan ningún jueves. Que pasen una excelente noche.